Hola y bienvenidos. ¿Alguna vez han visto un estudio y se han preguntado cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, hoy vamos a meternos justo en la cocina de la investigación estadística. Vamos a desmitificar todo el proceso para ver cómo pasamos de una simple idea a un argumento que es, de verdad, sólido y confiable. Y claro, todo esto basado en datos. Y para empezar, quiero que pensemos en esto. Esta frase lo dice todo, de verdad. Una investigación no se trata solo de contar números. No, no, no. Se trata de construir un argumento. Uno que sea realmente sólido, que se sostenga por sí mismo, gracias a los datos. Piensen en cada dato como un ladrillo. No sirve de nada tenerlos apilados. La clave está en cómo los usamos para construir algo con sentido. Ok, para no perdernos en el camino, vamos a enfocarnos en responder dos preguntas que son, digamos, el corazón de cualquier estudio serio. La primera, y es fundamental, ¿qué elementos metodológicos son absolutamente esenciales? O sea, ¿qué no puede faltar para que una investigación se sustenta? Y la segunda pregunta, que es súper práctica, ¿cómo elegimos el instrumento correcto para recolectar los datos? ¿Una encuesta, una observación? Estas son las claves que vamos a desarmar hoy. Bien, esta es nuestra ruta para hoy. Primero, vamos a hablar del argumento detrás de los datos. Luego, nos metemos de lleno con los 4 pilares metodológicos. De ahí, pasamos a la caja de herramientas del investigador, vemos cómo elegir el instrumento correcto y cerramos viendo todo esto en acción, con ejemplos bien concretos. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Los cimientos. Es que es así de simple. Al igual que un edificio se cae sin una buena base, una investigación sin sus pilares metodológicos, pues simplemente no es confiable, no es creíble. El primer pilar, y es importantísimo, es la población y la muestra. A ver, ¿a quién le aplica este estudio? ¿Estamos hablando de todos los estudiantes de un país o solo los de un colegio en particular? Es que esta decisión es crucial. Porque si la muestra que elegimos no representa bien al grupo grande, las conclusiones, por más interesantes que suenen, no se pueden generalizar. Y seamos honestos, no sirven para mucho más. Después viene el segundo pilar, identificar las variables. O sea, ¿qué vamos a medir exactamente? ¿La edad de las personas? ¿Su color favorito? ¿Opiniones sobre un producto? Definir si es algo que se cuenta como la edad o una cualidad como el color lo cambia todo, porque de eso dependen las fórmulas y los gráficos que vamos a poder usar. Porque vamos, no se puede sacar el promedio del color azul, ¿cierto? El tercer pilar, los objetivos estadísticos. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Qué queremos descubrir? A lo mejor buscamos encontrar el valor típico, como el promedio de algo. O quizás nos interesa más ver qué tan dispersos están los datos, si todos están juntitos o si hay valores por todos lados. Tener un objetivo claro es, literal, como poner una dirección en el GPS antes de salir. Sin eso, uno se pierde en un mar de datos sin rumbo. Y el cuarto pilar, que cierra el círculo, es el plan de tabulación y análisis. Esta es nuestra hoja de ruta para después de tener los datos. Aquí es donde decidimos cómo vamos a organizar todo ese lío. ¿Vamos a usar tablas de frecuencia? ¿Vamos a agrupar los datos? Si no tenemos este plan, nos vamos a encontrar con una montaña de números y la pregunta del millón. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Así que, para resumir, población y muestra, variables, objetivos y plan de análisis. Ahí están. Esos son los 4 pilares. Y esta es, justamente, la respuesta a esa primera gran pregunta que nos hicimos. Juntos, estos 4 elementos construyen una base sólida que hace que los resultados sean confiables. Sin esto, la investigación simplemente no tiene autoridad. Muy bien, ya tenemos la estructura, los cimientos. Ahora necesitamos las herramientas para empezar a construir. Y aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar la caja de herramientas del investigador. Vamos a ver qué instrumentos tenemos para recolectar los datos. Y en esa caja de herramientas, básicamente hay 4 instrumentos principales. La encuesta, que todos conocemos, la observación directa, el análisis de fuentes secundarias, o sea, datos que ya existen, y el experimento controlado. Cada uno, claro, tiene su momento y su porqué. A ver, comparemos los dos primeros. Por un lado, la encuesta es ideal para saber qué piensa o qué siente la gente sobre algo, opiniones, actitudes.
Por otro lado, la observación directa no tiene nada que ver con opiniones. Se trata de registrar hechos en tiempo real. Por ejemplo, contar cuántos autos pasan por una esquina o cuántas personas entran a una tienda. Son cosas que se ven, no que se preguntan. Ahora vamos con las otras dos herramientas. Analizar fuentes secundarias es, básicamente, usar datos que ya existen y que alguien más recolectó. Piensen en los datos de un censo, por ejemplo. Es súper útil y ahorra un montón de tiempo y dinero. El experimento controlado, en cambio, es para probar relaciones de causa y efecto. Aquí el investigador se mete, manipula una cosa para ver qué efecto tiene en otra. Es como un laboratorio. Perfecto. Ya conocemos las herramientas, pero la gran pregunta es, ¿cómo sabemos cuál usar? Y con esto, llegamos de lleno a nuestra segunda pregunta clave. ¿Se acuerdan? Porque elegir el instrumento correcto no es una cuestión de gustos, es una decisión totalmente lógica que depende del problema que tenemos enfrente. Miren, esto puede parecer complicado, pero se puede simplificar muchísimo con 3 preguntas que funcionan como un filtro. Primera pregunta, ¿el dato que necesito es subjetivo? O sea, ¿es una opinión, un gusto? Si la respuesta es sí, listo, usamos una encuesta. Segunda pregunta, ¿el dato es un hecho físico, algo que se puede medir como el peso o el tráfico? Si es así, vamos con observación. Y tercera, ¿ese dato ya existe en algún lado, como en un informe de ventas o un censo? Pues usamos fuentes secundarias. ¿Ven? Es un caminito bastante lógico. Y ojo que esta misma lógica de el objetivo manda se aplica también a la hora de analizar los datos. Si lo que se busca es el valor normal o típico, pues se calcula la media o la mediana. Pero si el objetivo es, por ejemplo, segmentar a la población, como para encontrar al 10% más pobre, ahí se usan otras herramientas como los deciles o los cuartiles. Cada meta tiene su técnica. Bueno, suficiente teoría por ahora. Ya vimos los pilares, ya vimos las herramientas. ¿Qué tal si vemos cómo funciona todo esto en el mundo real con ejemplos prácticos? Pero antes de saltar a los ejemplos, una cosa súper importante. La escala del estudio lo cambia todo. No es lo mismo analizar 15 datos que analizar 500. Con poquitos datos podemos usar medidas directas, gráficos sencillos, pero con un montón de datos la cosa cambia. Ahí necesitamos agruparlos en tablas y usar gráficos como los histogramas para poder entender algo. Va el primer ejemplo. Imaginen una pequeña fábrica de galletas. Su problema es simple. Quieren asegurarse de que todos los paquetes pesen lo que dicen que pesan. ¿Qué hacen? Toman 15 paquetes al azar. El objetivo es claro, control de calidad. La variable es el peso, un dato físico. ¿Y el instrumento? Pues, el más lógico, una balanza digital. Es observación directa, simple y precisa. Y aquí viene la parte interesante. En lugar de decir, este paquete parece muy liviano, la metodología nos da una forma objetiva de decidir. Con una fórmula estadística se puede calcular un límite. Cualquier paquete que esté por debajo de ese límite se considera un valor atípico, o sea, un error de producción claro y demostrable, no una simple opinión. Ahora, cambiemos completamente de escala. Pensemos en una ONG que quiere dar subsidios a las familias más necesitadas de una comunidad. Tienen que estudiar a 60 familias. Aquí, la variable es el ingreso mensual. Claramente no pueden observar el ingreso, y es información personal. Por eso el instrumento ideal es una encuesta bien estructurada, para preguntar directamente. Y fíjense en el objetivo. A la ONG no le sirve de mucho el ingreso promedio de todos. Lo que necesitan es identificar al grupo más vulnerable. Y para eso usan una técnica específica como los deciles. Con una fórmula pueden calcular con precisión el umbral de ingresos del 10% más pobre. Y ese número es un dato durísimo, concreto y defendible para justificar a quién y por qué le dan la ayuda. Así que, si nos quedamos con una idea, que sea esta. La metodología no es un trámite aburrido ni un requisito más. No. Es lo que le da voz y autoridad a los datos. Es lo que convierte una simple lista de números en evidencia sólida. Una buena estructura transforma la información en un argumento que es de verdad poderoso y confiable. Y esto nos lleva a una reflexión final. Con la estructura y las herramientas correctas, los datos dejan de ser mudos. Empiezan a contar historias, a señalar problemas y, sobre todo, a guiar buenas decisiones. Así que la pregunta que queda flotando es, con este rigor, ¿qué historia contarán sus datos? Muchas gracias por su tiempo.